Estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia. La medida regirá desde este sábado 22 de mayo a las 0 horas hasta el domingo 30 de mayo inclusive. A partir de todo esto es que tomamos la decisión de que el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene los chicos no van a tener clases. No van a tener clases. No tenemos Pfizer por un negocio lamentable. ¿De quién, Bullrich? Del ex ministro de Salud de la Nación Argentina. Lamentable negocio, no haber firmado ese contrato. Si me pregunta cómo estoy mal. Si me pregunta qué voy a hacer, le digo, voy a hacer denuncia penal, denuncia civil y todo lo que sea necesario, ¿no? Y que nadie dio sobornos ni nada parecido, O sea, el lunes 31 está... ¿se levanta o se levanta? Más Claro, allá de lo que den los datos. Lo dice el decreto. Cuando él me llama, la segunda vez me dice, le dieron 3 paros. Y yo le entendí, se equivocaron. Y yo me alegré porque dije, se equivocaron y dieron... Era otra paciente la que falleció. Ese mismo día que ingresó a la noche tuvieron que entubarlo porque los niveles de oxígeno habían bajado. Y bueno, nada, era el día a día, esperar al parte y demás, hasta que bueno, hoy a la mañana me avisaron esta triste noticia, ¿no? Buenas noches, bienvenidos a RM y la pregunta que nos hacemos en esta noche, después de ver este clip, que son simplemente imágenes y números que vemos todos los días y todas las noches desde que empezó la pandemia, simplemente elegimos algunos de estas últimas horas. Nos preguntamos cómo hacemos para no enloquecer frente a esta información, frente a esta convivencia a diario con la muerte, con la enfermedad. Por supuesto, en este programa nos habrán visto, hemos hablado de cómo sobrevivimos económicamente, cómo sobreviven quienes tienen changas, quienes están en negro, donde no llega la ayuda del Estado, donde el Estado no tenía previsto, lo viene contando Jairo Strache hace tiempo, no tenía previsto en un presupuesto una segunda ola, cuando esa segunda ola se veía venir. Pero nos estamos preguntando desde la salud mental de cada uno de nosotros, algunos pasándola un poco mejor, siempre creo que por debajo de la línea de flotación, ¿no? Digo, nadie me parece que la esté pasando bien. Todas las mañanas nos levantamos con un nuevo número de muertos, con más camas de hospitales y de sanatorios ocupadas, y con la preocupación tal vez lateral, no directamente vinculada a contagiarnos o a que se contagie alguien que queremos, sino a qué pasa si mañana, no sé, una de mis hijas se cae, como le acaba de pasar a una amiga, y se rompe la mandíbula y la tienen que coser. ¿Va a haber alguien en un hospital que la va a atender? ¿Va a haber alguien en un hospital que te va a atender? Vivimos rodeados de miedo. Nosotros nos preguntamos acá, bueno, ¿cómo hacemos para informar sin alarmar? Es un ejercicio que, les juro, intentamos a diario con mis compañeros, y creo que es la premisa que tiene este programa, más allá del periodismo que intentamos hacer. No alarmarlos, no asustarlos, pero no dejar de informarlos en ningún momento. Pero ¿cómo hacemos para no enloquecer? Yo les propuse a mis compañeros, no sé cuántas ganas van a tener, pero siempre es más fácil empezar a hablar de uno. No somos un programa donde nos ponemos nosotros como protagonistas, pero cuando se habla de salud mental y de cómo lo estamos pasando, la verdad que es muy difícil y uno lo pone en tercero, ¿no? Y han escuchado a colegas decir, bueno, la gente la está pasando muy mal, la gente se medica, la gente se automedica, la gente está angustiada, la gente no sabe qué hacer, la gente busca tips. Hablemos
si me dejan, porque además tenemos a alguien que nos va a contener, si no, no haría este ejercicio en cámara, que es Laura Escapa, es psicóloga, es coordinadora de la plataforma APA COVID. Me enteré hace muy poquito que existía. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Te pido que me ayudes a hacer este ejercicio que de verdad no haría, lo haría con los chicos que están detrás de cámara también, lo haría con ustedes si tuviésemos alguna forma de interactuar, pero digo, arranquemos por nosotros, que siempre es más fácil. Digo, Javi, vos tenés trabajo, trabajás todo el día, sos papá, ¿qué te pasa? Lo que me pasa es la angustia que le pasa a mucha gente de la finitud de la vida. Hoy tenés todo eso y mañana podés no tener nada de eso. Cuando se te muere un amigo queridísimo... ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Hace 20 días. Alguien que te acompañó en la vida durante los últimos 25 años y no lo tenés más. En 2 semanas. ¿Qué haces? ¿Estás pensando en las vacaciones? No. No estás pensando más en las vacaciones. No estás pensando más en, bueno, ver si consigo otro trabajo, ver si qué hago con los trabajos que tengo. No, estás pensando en que la vida es muy corta. Y eso te genera pérdida de control, pérdida de omnipotencia, pérdida de creer que hay cosas que nos convencieron, nos convencimos que son muy importantes y no son importantes un carajo. No son importantes un carajo. Lo importante pasa por otro lado. Por los afectos, por el amor, por la familia, por la amistad. Y es difícil sobrellevar eso. Es difícil. Me parece que diste, ahora le vamos a preguntar a la doctora, pero uno de los puntos que es esto, no estar pensando en la muerte constantemente cuando, no sé si nos creíamos inmortales, pero digo, la verdad que uno está pensando, bueno, empezó esta enfermedad con una incidencia muy grande sobre los adultos mayores, pero nosotros estábamos casi exentos. Total. Ahora los adultos mayores están vacunados, están fuera prácticamente de la UTI y está pegándole esta franja que realmente no estaba pensando en la muerte constantemente, como digo, en mi caso me pasa desde que me levanto hasta que me voy a dormir, pero particularmente cuando me levanto. Después es como que se disipa, pero es levantarte y tratar de arrancar el día, y es arrancar con una angustia tan enorme que a veces de verdad manoteo a ver si tengo al lado de la mesa de luz yo la llamo mi mamá, perdón doctora, pero mi mamadera de clona, pero medicada, está recetada, y entonces digo, con unas gotitas por ahí puedo arrancar y parar como esa sensación de cómo encaro el día, que es muy largo, porque arranco temprano a la mañana pensando justamente en eso, ¿no? Arrancando con los diarios y viendo que los casos no bajan, y con esta fantasía que tal vez es tan infantil, decir, mañana voy a agarrar los diarios o me va a llamar un funcionario o voy a prender el teléfono y voy a ver que me van a decir, bajaron los casos, hay, sí, 300, claro. 200, 100 contagiados. Jairo, vos sos papá también, sí. Estás casado, tenés 3 chicos, una muy chiquita. Claro, tengo una pandemia una pandemia de 5 meses, no, mañana cumple 6 meses, mirá. No, estaba pensando en esto que dice Javier, de que la sensación de que la muerte está dando vueltas, si no se te murió un conocido, tenés todo el tiempo mensajes, che, el marido de fulana está en terapia intensiva y estás contando los días a ver si sale o no sale, estás con la muerte ahí. Y después pensaba 2 cosas. Una, que después vamos a preguntar a la profesional, yo me invento la fantasía de que no me puedo quejar, que estoy en un contexto con trabajo, totalmente, que no me ha pegado más allá de segunda o tercera línea de conocidos la pandemia, de que hago lo que me gusta, me invento esa fantasía y cada tanto mi mujer me dice, pero todo el tiempo estás hablando de muertos, algo te está pasando. Eso me queda dando de vuelta. Y después, la sensación de ser una esponja de quilombos o de miedos, preguntarme qué le está pasando en la cabeza a mis hijos, a la de 8, al de 6, que el otro día me preguntó el de 6, papá, ¿es tu primera pandemia? Nada, te queda ahí. Entonces al principio era, bueno, aprovechemos los primeros 3 meses para ver toda la saga de Harry Potter, vimos toda la saga, aprovechemos para leerlo, veamos todo Star Wars. Ya, entonces después pasás del aprovechemos, que no sé, aprovechar qué, también raro. Ah, bueno, ¿y la escuela y cuándo vuelven los cumpleaños? Preguntas. Y después para arriba, el miedo de tus viejos, o sea, entonces pensás en el miedo de los chicos. Para arriba decís, bueno, ahora se pudo vacunar, pero el miedo, no sé, lo vas a ver, no lo vas a ver, miedo. Y después decís, ah, cierto que tenía una pareja.
Entonces, pero ahora estamos todos adentro, en un 3 ambiente, somos 5. No sé cómo estamos acá, pero al mismo tiempo eso me genera la fantasía de, pero haces lo que te gusta y encima no se te murió nadie cercano. Pero algo, mi pregunta también es, ¿y a largo plazo esto qué secuela está dejando? O sea, porque vamos a ser chipeados, mis hijos tienen 6 años, 1/3 lo vivieron con barbijo, el de 6 va para 2 años de barbijo. Entonces, la idea de eso, ¿qué hace? Que mi hija más grande ve una película y dice, ¿por qué ahí no hay COVID? Te dice cuando ve la película. Entonces, todo eso te genera como, o cuando ve la gente muy junta. Todo eso deja huella. Doctora, a ver si nos ayuda Laura Escapa, psicóloga, decíamos coordinadora de la plataforma APA COVID. Ahora vamos a estar hablando de que hay un recurso que está muy bien pensado y que lo tienen a mano y que tuvo la deferencia de venir acá a compartir esta noche y a contenernos un poco para poder hacer este ejercicio. ¿Está mal preguntarnos cómo no enloquecer frente a tanto desastre? No, no creo que esté mal. Me parece que es una pregunta que, digamos, es la pregunta que cae casi de maduro en el medio de tanto de este desastre, ¿no? Como vos decís. Pero me parece que hay muchas herramientas como para no enloquecer y sobre todo la estructura de cada uno ayuda a no enloquecer. Creo que fundamentalmente también tener como una mirada un poco más esperanzadora, pensar en que, bueno, estamos mejor parados que el año pasado, tenemos una... ¿Por las vacunas? Por las vacunas. Porque hay vacuna, digamos, el año pasado no había una respuesta, no teníamos la menor idea de dónde estábamos parados. ¿Eso tranquiliza? Yo creo que sí, digo, que eso tranquiliza, tranquiliza saber que, bueno, que por lo menos como ustedes dicen, los adultos mayores ya no están en peligro, eso ya es algo. Y me parece que también tranquiliza la idea de, bueno, poder empezar a pensar en algunos proyectos, aunque sea a corto plazo o aunque sea a más largo plazo, pero bueno, algunas cosas que se concreten y que no caigan siempre en la misma frustración a la que estamos últimamente acostumbrados. Ahora, Javier decía, digamos, pensar en vacaciones, digamos, algo que a uno siempre digo, no importa, irte acá nomás, irte al Caribe, de donde tengas las posibilidades, pero bueno, vienen las vacaciones, entonces y Javier dice, yo no tengo ganas de pensar, yo perdí a un amigo de una vida entera, o sea, mi cabeza no está en este momento, no puede ni siquiera acomodarse a la idea de que una vacación puede ser un lindo proyecto. Me parece que, digo, en este caso, el caso de Javier es un caso tan particular como muchos otros pero casos. Pero están viviendo miles de argentinos hoy, digamos, que han perdido un amigo, por ejemplo. Digo, ¿no? Claro, a eso me refiero, digo, que está atravesando una situación de duelo porque perdió a un amigo, como tantos miles de argentinos que perdieron a un amigo, a un familiar, un compañero de trabajo. Entonces, en ese sentido, me parece que, bueno, el caso, hoy que estamos hablando de este caso de Javier, es un caso, ¿no? Pero me parece que también generalizar acerca de esto es un poco difícil. Creo que lo importante es como, bueno, a lo mejor hablar de lo que pasa en la pandemia, y lo que le pasa a cada uno con la pandemia y con cómo lo atraviesa a cada uno. El caso de Javier, lo tomo de Javier porque es el que trajo el caso de del duelo. Falleció su amigo y está de duelo. Pero bueno, digo eso, ¿no? Como que a cada uno lo atraviesa la pandemia de diferentes maneras, pero sin duda que a todos nos atraviesa, ¿no? A algunos mejor y a otros peor. ¿Qué pasa con esto que veíamos cuando arrancaba el clip de que todos salimos y preguntamos, y cualquiera creo que le pregunta a los chicos, saben cuántos muertos, cuántos internados, cuántas camas? Digo, ese nivel de información, las 24 horas, bueno, particularmente, digo, nosotros como periodistas lo tenemos que hacer, pero la gente también lo consume. ¿Qué pasa con eso? Me parece que... ¿Es sano? Digo, aunque atente contra lo que estamos haciendo. No, yo creo que no, digo, la verdad es que yo creo que no es sano, porque bueno, como hablábamos un poco fuera de cámara, estamos en la era digital en que la información es 24/24 y en vivo. Estamos viendo cómo muere gente en todas partes del mundo casi en vivo, ¿no? En nuestros celulares. Me parece que eso genera como un nivel de inquietud y de angustia y de dramatismo muy grande
que sin duda existe, no es que no, pero me parece que estar todo el tiempo conectados con ese altísimo nivel de información es bastante nocivo y angustiante. Entonces, por eso yo siempre digo, bueno, alejarse... ¿Dosificarlo? ¿Cómo? Dosificarlo. Claro, alejarse un poco de tanta información, acceder y tener como contacto con la información necesaria, porque tampoco caer en la desinformación, que bueno, que a alguno le vendrá bien en algún momento, pero me parece que a lo mejor dosificar un poco la cantidad de información y no estar todo el tiempo en Twitter mirando números, y creo que puede ayudar a bajar un poco el alto nivel de ansiedad que generan las algo noticias. O sea, las casas son un quilombo. O sea, mi casa es la calle Florida, hay uno en el Zoom, hay dos jugando, hay uno... O sea, no son casas amplias. ¿Hay alguna estrategia, algo para generar algún tipo de vínculo nuevo? Porque se supone que ahora estamos más adentro. O sea, antes uno iba al club, el otro estaba en inglés, el otro... Y cada uno... En la escuela. En la escuela, y se compartía un ratito, era el quilombo. Ahora es 24 horas. No sé, la sensación es la cabeza va a estallar de alguno de los que están ahí. Sí, entiendo. No, es un poco difícil. Andate, me vas a decir. Mudate, claro, dejalo. Es un poco difícil la pregunta. Sí, bueno, no sé, generar espacios, generar horarios. La verdad es que no tengo la receta para eso, pero bueno, algo de eso, ¿no? Tratar de ordenarse un poco. Me parece que otra de las cosas que pasa también es eso, que la cuarentena o el aislamiento produce mucho desorden en las rutinas. Entonces, bueno, quizás volver a ordenar un poco las rutinas, eso ayuda. Levantarse, bañarse a tal hora, levantarse, bañarse, desayunar, como esas cosas que... Eso ayuda. Sacarte el pijama, ¿no? Que uno a veces se Laura, pesa. ustedes tienen en la Asociación Psicoanalítica Argentina una línea COVID que abrieron nueva. Que es una novedad. Desde eso, el año si pasado por ahí, y vamos a dar ahí para que puedan llamar. No es una línea urgente de atención inmediata, pero la gente puede llamar y plantear su problema, su angustia. ¿Con qué problemáticas se encuentran? ¿Cuáles son las problemáticas más habituales con las que se encuentran en esos llamados? A ver, en principio, para aclarar un poco cómo funciona la línea APA COVID-19, no es una línea de llamados, sino que es una página web a la que se ingresa, se llena un formulario muy sencillo y nosotros en un lapso de 24 horas, un equipo de derivadores nos ponemos en contacto y hacemos como una mini admisión de la persona que se contactó. Gratuita. Gratuita, eso es importante. Gracias por la pregunta. Después de eso, tenemos un equipo de 80 colegas voluntarios también que atienden estas consultas, a quienes se las derivamos. Ahora, perdóname, un punto ahí porque es importante. Recién dijiste hacemos una pequeña admisión. O sea que en esto de todos por debajo de la línea de flotación la estamos pasando mal, pero algunos peor que otros, ¿cuáles son los que detectan donde dicen, bueno, acá sí vamos a intervenir y acá no? Bueno, a ver, hay gente que realmente está mal o está muy desbordada, muy desestructurada por diferentes motivos, o porque está atravesando, quizás hubieron algunos llamados por situaciones de violencia de género, que fue algo que aumentó mucho durante el aislamiento. Bueno, digamos, no es que decidimos a quiénes vamos hacemos como una especie de discriminación de a quiénes podemos ayudar de una forma de contención y qué es lo que excede lo que nosotros podemos hacer desde la plataforma. Cuando excede lo que podemos hacer, los derivamos a los centros de salud mental de los hospitales, o trabajamos también en una forma conjunta con la Dirección Nacional de Salud Mental y el 0800 de Salud Mental, que está coordinado por el director de Salud Mental, Hugo Barrio Nuevo, y Silvia Ventolila, que es un equipo que trabaja en... Ahora, esto que te decía Javi, ¿no? Digamos, ¿con qué es lo que se encuentra entonces en esa plataforma donde la gente va dejando sus inquietudes? ¿Qué es lo que más encontrás? Bueno, fue cambiando a lo largo de todos estos meses, ¿no? En un principio, cuando, digamos, irrumpió la pandemia y el aislamiento, lo primero que escuchábamos era...
ansiedad, angustia, sensaciones de ataque de pánico que en realidad no lo eran simplemente crisis de angustia, temor, la hipocondría, por supuesto miedo a la muerte. Después fue variando y ya empezamos como a ver otro tipo de consultas relacionadas, como les decía recién, con violencia de género, gente muy angustiada atravesando situaciones de duelo, gente que estaba atravesando el COVID y estaba muy angustiada también. Y al principio de todo, cuando pasó esto, la gente que estaba varada afuera, nos llamaban los que no podían volver. Los varados, ¿se acuerdan? Los varados, no sé si se acuerdan, sí, realmente claro. También era muy difícil para ellos porque no tenían manera de volver, estaban muy angustiados. Lo que pasa es que ya pasaron tantas cosas en el medio que nos olvidamos. Pero, bueno, básicamente fue eso, ¿no? Digo, los motivos de consultas fueron cambiando a lo largo de los meses de pandemia. ¿Y hay herramientas porque ahora las sensaciones de cansancio, obviamente, todo como que vuelve a empezar, la sensación de que si bien está la vacuna y se ve como un horizonte que el año pasado no estaba, con esto de volver a la fase 1, a las restricciones fuertes, es como un chip de vuelve a empezar. Pero las sensaciones que nos piden que aguantemos, que aguantemos, ¿hay alguna herramienta para resistir, para aguantar? ¿O hay que sincerar decir, no puedo aguantar nada? ¿Y qué sería no aguantar? O sea, no pareciera que hay otra herramienta que no sea aguantar, como decís vos. Me parece que lo que queda es, adaptarse a esta situación e intentar hacer lo mejor que uno puede dentro de esta situación, sacar los mejores recursos que uno tiene para poder sobrellevarlo. Entonces, en ese sentido, yo digo, mantenerse cerca de los afectos dentro de lo posible, porque eso a veces tampoco se puede. Tratar de generar algunos proyectos, mantenerse activo, mantener el lazo social, ¿no? Mantenerse conectado con amigos. Se pueden algunas cosas ahora, ¿no? Se puede salir a caminar, hay algunas herramientas que ahora tenemos que quizás el año pasado a esta altura no teníamos. Pero uno también, vos hablas del lazo con amigos, uno también está más intolerante, ¿no? Digo, es más difícil, me parece que uno está más justito, ¿no? Eso, digo, no es técnica la palabra, pero es lo que uno siente, ¿no? Mecha corta. Mecha corta, irascible. No me corra mucho porque realmente no puedo, realmente no puedo, mi límite es muy justo. Y eso atenta contra los vínculos. Sí, porque también como... Que no puedo ser amorosa y estar de zen y estar con ganas de contener, la verdad que a mí no me pasa, por lo menos. No, porque creo que estamos sometidos a un estrés permanente que nos da, y además, por otra parte, retomando un poco lo que decía Javier antes, es como que, también uno tiene menos tolerancia para algunas cosas que realmente siente que son bastante banales, ¿no? Entonces, creo que también hay como, cierta... uno se vuelve irascible porque la realidad es que, el estrés permanente al que estamos sometidos por momentos también genera esto. Ahora, doctora, hay gente que está bien, porque uno se pregunta, nosotros vemos gente todo el tiempo y la verdad que no le estamos preguntando cómo están, pero no sé si quieren, yo les pregunto en el estudio, ¿dirías que estás bien? ¿Alguno más o menos para abajo? Más o menos para abajo, chicos, por ahí. Tenemos uno que está bien, después nos vamos a ir a tomar un agua con él aquí en la esquina. Más o menos. ¿Somos cuántos? Haceme la cuenta, Jairo, de rápido en el estudio. Somos 10. Sí, de los 10 hay uno solo que está bien, mirá. ¿Qué dice que está bien? El productor ejecutivo está estallado, ni cuenta, no sabemos que está mal. Creo que sí, que hay gente que está bien. Hay gente que logró concretar proyectos de trabajo. Pero todo lo traemos a él y le levantamos a la doctora. No, claro. La verdad es que ella... No, pero ella sí. Pero hay gente que está bien. Sí, yo creo que sí, que hay gente que pudo quizás reinventarse en el trabajo que tenía, generar algún proyecto nuevo. Hay gente que se reencontró en la pareja con sus afectos. Me parece que sí. No se podría generalizar y decir que todos estamos mal o que todos la estamos pasando mal. Pero llama la atención, ¿no? De 10 en un estudio, sí, ¿no? Sí. Realmente,
Ahora, decías antes, te estaba... Que quería dejar un mensaje esperanzador y a mí me interesaba porque digo, qué importante para los que nos están mirando, más allá de las vacunas, que creo que es un horizonte, de la previsibilidad que le pedimos al gobierno justamente para no vivir con esta incertidumbre de no saber qué va a pasar mañana. Digo, ¿cuál es ese mensaje? Bueno, digo, sin el optimismo bobo, ¿no? De decir vamos a estar bien, la humanidad sobrevivió, uno trata de pensar, de aferrarse a esas cosas, pero digamos, no. No, digo, un poco eso, ¿no? Salir un poco de, como decíamos antes, de la nostalgia de que, bueno, de que lo bien que estábamos, eso no hace bien, estar pensando todo el tiempo lo creo bien que la no, pasábamos, lo bien que la pasábamos, qué lindo que Pero el era. espíritu tanguero me tira. Yo hoy estaba pensando, ¿cuánto hace que no viene nadie a mi casa? Hacer un asadito que esté cayendo la gente. A mí el espíritu tanguero de la nostalgia no me lo puedo sacar. O sea, yo sé que digo, no, ya va a volver, tengo que mirar para adelante. Sí, va a volver, o sea, todo va a volver. En algún momento esto se va a terminar, o sea, no vamos a estar... de hecho, vuelvo a decir, me parece como que las vacunas nos están dando una señal de que en algún momento esto se va a terminar. Y además, si miramos los que van por adelante nuestro, bueno, están terminando. Entonces, creo que eso también nos da como la pauta de que, bueno, si el que va adelante siempre nos está marcando el camino y en este momento... Para bien y para mal. Para bien y para mal. Creo que ahora están mejor, van abriendo, van empezando como a tener un poco más de libertades en el sentido de que, bueno, pueden... ¿Y la política nos tiene que tirar un centro? ¿La política nos tiene que ayudar? O sea, ¿estaría bien que algún líder ahí nos dé un centro o nos adaptamos a que se maten entre ellos y nosotros nos resguardemos? No sé, es un poco difícil, pero bueno, lo mejor sería también abstraerse de eso, ¿no? Para ustedes es más difícil porque es el trabajo de ustedes, pero y para los que estamos a veces un poco enganchados en las noticias todo el tiempo, también es difícil, pero me parece que la idea es... no depender, digamos, de liderazgos políticos que sean paternalistas y que te contengan, sino de otras cosas, digamos, de las que venimos hablando a lo largo de la nota. Sí, me parece que sí. También es importante un poco la política en este sentido, porque bueno, son los que nos están proveyendo de lo que necesitamos para poder salir de esto, ¿no? Para bien o para mal, no importa, pero digo, es importante que se ocupen de darnos todas las herramientas necesarias como para poder sobrevivir a esta pandemia. Tienen que mostrar cierta tranquilidad. Digo, te cuento, yo tengo miedo al avión, no importa, es una anécdota, pero lo pienso como si el piloto en medio de una turbulencia sale corriendo por el pasillo diciendo, ay, qué horror, qué susto. La verdad, yo me muero ahí, sentada. Digo, ver cierta tranquilidad, cierta seguridad por parte de la dirigencia, ¿tiene un impacto en la sociedad o no lo tiene? Sí, yo pienso que sí. ¿Crees que sí? Yo pienso que sí, que tiene creo que es importante eso también, ¿no? Pero bueno, no tampoco depositar todo ahí, ¿no? Me parece que los adultos ya tenemos recursos como para poder autosostenernos y estar como teniendo como una mirada objetiva de la realidad, ¿no? Y con eso saber qué podemos esperar y cómo construir esa esperanza y esa ilusión de la que hablábamos hace un rato. Y ahora que hablaba de los adultos, me meto una última mía. ¿Hay consultas en la línea de APA, de COVID, sobre los chicos? ¿Qué hacen antes? Sí, algunas hay. Hay sobre chicos, pero bueno, digamos, ahí tenemos todo un protocolo porque necesitamos obviamente que ingrese a la plataforma un adulto, porque bueno, hay ciertos términos y condiciones que tienen que leer y aceptarlos, ¿no? Para poder acceder a la ayuda, digamos. Entonces, sí, a veces... ¿Y con qué problemas? Bueno, algunos tenían algunas dificultades escolares para conectarse para dormir en el Zoom o para dormir o estaban asustados. A veces habían niños con algunos temas que se les generaron fobias. Y seguramente un poco también por el ambiente en el que están inmersos, ¿no? Doctora, tenemos por ahí la página, la estuvimos poniendo, la página... Sí. Perfecto, la pusimos un montón de veces, me dice Pablo que está un poquito irascible, dijimos que esa es la palabra, está un poco irascible, claro. La pusimos un montón de veces
Comuníquense si pueden. Ahí está, para las consultas www.apa. Perdón, esa no es la. No es. No es. Esa no es. Vamos a. Dígala, doctora, por favor. www.apa-covid-19.com. Bueno, ahora la vamos a volver a poner y la vamos a estar repitiendo a lo largo del programa. La podemos subir a las redes. Y la vamos a subir a las redes, por supuesto. Doctora, bueno, ¿se sintió bien? Muy bien. ¿Se sintió, muy bien, sí? muy cómoda, sí, muy bien. Sí. Hizo el debut en televisión. Le agradecemos mucho. Bueno, y yo a ustedes, muchísimas gracias. Y agradecemos también la cantidad de llamados, porque a veces pasa que hay un montón de llamados cuando vienen los políticos, cuando está algún escándalo de ese tipo, pero gente agradeciendo el tono y esta idea de, bueno, en algún momento va a pasar y cuando pase, que tratemos de llegar a ese momento del que va a pasar de la mejor manera posible. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a haberla ustedes. tenido acá. Prometo que vamos a poner la página como corresponde, la vamos a repetir, la vamos a subir a las redes de los tres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y desde acá nos vamos a Londres. No sé si mis compañeros vinieron siguiendo el tema, pero... Un lugar donde ya pasó. No, un lugar donde ya... Un lugar donde ya pasó, pero hoy ya pasó lo peor. Hoy pasó algo, no sé si estuvieron viendo los medios, bueno, a veces uno se mete en los medios de afuera y realmente parecía casi política ficción. Estuvo el hombre, creo que ha sido uno de los hombres más fuertes del gobierno de Boris Johnson en Gran Bretaña, Dominic Cummings. Fue creo que uno de los gestores o de los que consiguió el éxito del Brexit para el primer ministro inglés. Pero escuchen esto, porque ahora nos lo va a contar la colega Delfina Mocorrea, justamente desde Londres. Estuvo creo que casi 9 horas contando los dislates, el disparate, el desmanejo de la pandemia en lo que nosotros veníamos considerando hasta ahora uno de los países modelos, porque logró bajar con los distintos lockdowns que se fueron haciendo, con los distintos cierres, casi uno de los modelos a seguir para poder controlar la pandemia, que hoy tiene prácticamente menos de 100 muertos diarios, ¿no? Están con menos de 100 muertos diarios. Este señor que están viendo ahora en la televisión, se sentó, ahora nos va a contar Delfina, cuántas horas, a contar barbaridades del premier británico Boris Johnson, que prácticamente, digo, si lo tuviese que resumir, ahora se lo voy a preguntar a Delfina, no tenía la menor idea de qué era lo que tenía que hacer, no digo la última semana ni las últimas 2 semanas, prácticamente desde que empezó la pandemia. Y un dato que me sorprendió enormemente fue que aún con la segunda ola contó que prácticamente el gabinete entero estaba esquiando porque les parecía que la inmunidad de rebaño era inminente, que se contagien todos, y que Boris Johnson llegó a decir que se apilen los cadáveres. Delfina, ¿estás por ahí? Hola, sí, Romina, buenas noches equipo. ¿Cómo estás, Delfina? Estamos muy sorprendidos porque acá hay una idea, y esto no tiene que ver, digamos, con un apoyo o una crítica al gobierno de Alberto Fernández, sino con una falsa idea de que en el mundo había cierta idea, digamos, o cierta... no quiero decir idea, pero digamos que había una manera de llegar a controlar la pandemia y que se podía seguir paso a paso y que los países del primer mundo lo siguieron y que Gran Bretaña fue un ejemplo. Bueno, ¿qué es la aparición de este señor diciendo fue un desastre lo que pasó? Exactamente, Dominic Cummings, como bien dijiste, fue la mano derecha de Boris Johnson durante muchos años, fue uno de los que impulsó el referéndum en 2016 para llegar al Brexit. La verdad es que era una persona de muchísimo poder, para que entiendan también en Argentina es una persona con mucho poder, muy cercana a Boris Johnson y era el asesor de él dentro del gabinete, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy no dejó títeres con cabeza, sus declaraciones fueron completamente explosivas y estas acusaciones, para que se entienda, se presentaron como evidencia en un comité parlamentario que va a analizar y va a intentar de aprender de los errores que se cometieron en la pandemia. Y como bien dijiste, el gobierno, él dijo unas frases muy fuertes. Una de ellas es: el gobierno falló, acusando no solo a Boris Johnson, pero sino tomando él la responsabilidad de cómo él falló durante los primeros meses de marzo de 2020. Y justamente algo que hizo hincapié que sigue resonando desde que lo dijo en su testimonio de 7 horas, es que
Boris Johnson no está capacitado para hacer el trabajo que está haciendo. Dice que Boris Johnson está completamente obsesionado con los medios y que hasta durante el segundo lockdown el año pasado, propuso que lo infecten con COVID-19, con coronavirus en vivo en la televisión, para que la gente se diera cuenta que no era tan grave, que era solo una historia de terror y que los medios la estaban exagerando. Esto que estás contando, a ver, Delfín, el Reino Unido es... Sí. No, digo, Delfín, esto que estás contando pasó que el Reino Unido hoy, es el país con más muertos de toda Europa. De toda Europa, y esto pasó hoy, y no es que lo dijo, digamos, alguien en un medio de comunicación que se filtró, sino que lo dijo uno de los hombres más poderosos del gobierno de Johnson, diciendo que pidió que lo inoculen con el virus en televisión para que la población vea que no era tan grave. Exactamente, y me parece que hoy en sus declaraciones está bueno también recalcar que él hizo mea culpa, ¿no? De que en un principio actuaron tarde. Por supuesto, dijo cosas que son obvias y que ya se han hablado antes en los medios, de lo tarde que el Reino Unido reaccionó a la pandemia, de que, por ejemplo, a Boris Johnson se le había aconsejado iniciar una cuarentena, un confinamiento, y el primero, y decidió tomar esa decisión 9 días más tarde. Y una de las frases también más impactantes, que es la que dijiste hace un rato, es prefiero que se acumulen los cuerpos en una pila antes que tener que cerrar el país por tercera vez. Finalmente han tenido que cerrar el país por tercera vez porque la situación se escapaba de las manos y se dieron cuenta que no había mucho más para hacer. Pero siempre estas decisiones fueron tomadas tarde. De hecho, también se pudo demostrar que durante las primeras 5 a 6 reuniones Cobra, que eran las reuniones que se hacían para discutir exactamente cómo actuar ante la pandemia, de primerísimo nivel, ¿no? No fueron de primerísimo nivel. Se llaman las reuniones se llamaban Cobra porque se hacían en una sala donde hay que dejar los celulares afuera, donde se chequea que no haya micrófonos, donde por lo general se hacen reuniones de inteligencia. Ahí se hacían las reuniones sobre el COVID. Y Boris Johnson decidió no ir a las primeras 5 porque no le parecía importante, porque comparaba al coronavirus con la gripe porcina y decía que era simplemente una historia de terror. Otra situación que contó, que la verdad que fue muy alarmante, es que cuando se tenía que tomar la decisión de iniciar la primera cuarentena, ese mismo día en el que se estaba discutiendo, ¿empezamos la cuarentena, no empezamos la cuarentena?, esa reunión fue interrumpida por el Servicio de Inteligencia para preguntar si se hacía el bombardeo en Irak que pedía Donald Trump que apoyara, ¿no?, el ejército británico. Entonces, una discusión donde la atención tenía que estar centrada en el manejo de la pandemia y evitar la situación que terminamos llegando, que no se evitó aquí en el Reino Unido, la atención se desvió. Entonces la mitad estaban hablando del bombardeo en Irak, la otra mitad estaba hablando de ¿iniciamos o no iniciamos la cuarentena? Y otro par de personas estaban intentando de bajarle la ansiedad a la pareja de Boris Johnson, que estaba muy alterada por una nota que había salido en los diarios que hablaba mal de su perro, del mal comportamiento de su perro. ¿Que hablaba mal de qué? ¿De qué? Lo que evidenció en realidad del perro de ella. Ellos tienen un perro. Sí. Salió una nota en un medio sensacionalista, una nota de color de que el perro de Boris Johnson y de su pareja se portaba mal en Downing Street. Y se ve que eso afectó mucho a la pareja de Boris Johnson. Entonces, en vez de estar con todas las energías en el manejo de la pandemia, Downing Street, o sea, eso evidencia en realidad el caos que se vivía en Downing Street y la poca atención que se le dio desde altos funcionarios del gobierno al manejo de esta pandemia. Por supuesto que también hayan salido los principales medios que tal vez tienen una línea editorial más oficialista, a decir que en realidad todas estas declaraciones hay que tomarlas con pinza porque Dominic Cummings fue echado de su posición en noviembre por el mismo Boris Johnson. Dominic Cummings también el año pasado, durante marzo, cuando estábamos en la primera cuarentena, él rompió la cuarentena para poder ir a una de sus casas, campos de verano. Entonces, dicen que aquí en realidad en estas declaraciones hay mucha venganza y hay mucha bronca contra cuando lo echaron, ¿no?, de su posición. Pero la realidad es que se han dicho cosas, también ha declarado, por ejemplo, que Matt Hancock, que es el secretario de salud aquí, lo tuvieron que haber echado por lo menos 20 veces. Y se ha demostrado con otros pedazos de información, se pudo corroborar, por ejemplo, que Matt Hancock mentía
en las reuniones que se hacían justamente en Downing Street, o las cobras, que son las que hablan sobre el manejo de la pandemia. Sí, más que el manejo, es el desmanejo de la pandemia en el primer mundo, donde teníamos esta idea, ¿no?, de que tenían como una guía sobre cómo no discutir entre economía y salud, y hoy lo que nos venimos a enterar es que realmente fue un desastre. Esto no exculpa a ningún otro gobierno, pero insisto, me parece que corrió el velo diciendo acá nadie sabía cómo llevar adelante semejante desastre, y lo hicieron aparentemente en Gran Bretaña de la peor manera. Delfina, muchísimas gracias, clarísimo tu informe, te mandamos un abrazo enorme desde acá. Muchas gracias a ustedes y cuídense. Impactante, lo que cuenta, digo, para dejar, ¿no?, de romantizar. Un milagro que se haya mantenido en el poder Boris Johnson, siendo un sistema parlamentarista. No sé cómo hizo con estos desaguisados. Imagínate si hubiera sido acá. Romantizamos tanto el mundo, ¿no?, que la verdad sabían qué hacer y llevaron adelante. Bueno, principalmente. Bueno, pero arranquea Gran Bretaña claramente no supo qué hacer. No, con los muertos en Europa y el desmanejo de cuentas. Imagínense, tratando de ver cómo se contiene una pandemia mientras la señora está alterada porque no le gusta lo que se escribió sobre su perro. Igual. Jairo. Mañana el presidente de la Nación va a estar encabezando en Olivos la reunión de gabinete económico. Esto es una novedad. Habitualmente las encabeza Santiago Cafiero. ¿Y por qué? Porque es un momento clave para la negociación de la deuda externa de la mano del gobierno. Yo sé que los problemas son la inflación, las restricciones, cómo te pegan en tu bolsillo, pero en el gobierno hoy la prioridad número uno es la deuda con un grupo de países europeos que conforman lo que se llama el Club de París, a los que les debemos plata desde el año 1956. Y no pueden bancar un poco más. Y ya hicimos 9 acuerdos, pero este lunes, 31 de mayo, habría que pagarles 2.400 millones de dólares después de un arreglo que hizo el gobierno de Cristina, que Macri fue pagando hasta que no pagó la última cuota allá en 2019 y se gatillaron unos intereses. Bueno, ese último vencimiento cae el lunes que viene. ¿Qué pasa? Ese día Argentina no va a pagar. Y se van a empezar a dar 60 días en los cuales el Club de París te banca hasta que le hagas el depósito o te declara en default, en cesación de pagos. Después te voy a explicar qué impacto puede tener eso para la economía argentina. Entonces, está Alberto Fernández, que hizo la gira europea, que se conecta por Zoom, por Meet, por Microsoft Teams con todos los líderes europeos diciéndole, bánquenme muchachos. De hecho, hoy tuvo el Zoom con Angela Merkel, principal acreedora, tiene casi el 40% de la deuda del Club de París, Alemania. ¿Qué pasa? Esos mismos países están en otras butacas que son las del Fondo Monetario Internacional, otro sello al que le debemos una torta de 44.000 millones de dólares que dejó Macri y con quien tenemos un vencimiento en septiembre. Y vos decís, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Que el Club de París te dice, ok, yo te banco, ¿cuánto querés? ¿Un año que te patee la deuda? Pero traeme que estás negociando con el fondo. Si vos me decís que tenés un programa con el Fondo Monetario, que básicamente somos nosotros mismos, pero te vemos las cuentas fiscales, más Estados Unidos, por ejemplo. Si vos me decís que estás trabajando con el Fondo Monetario, yo te puedo patear ese vencimiento del lunes que viene. En el gobierno le dan mucha pelota a esto porque creen que pueden tener consecuencias muy negativas que ahora te voy a decir en el dólar, en los precios y en la actividad económica. Los llamados de Alberto los ves en esta placa que parece complicada pero que la vas a entender fácil. Alberto necesita voluntades entre los líderes europeos que tienen poder de voto en el Fondo Monetario Internacional, que se expresa con un porcentaje. Por eso fue a Francia, que tiene el 4% de los votos, que fue a Italia, que tiene el 3%, que fue a Alemania, por eso hoy habló, fue a España, por eso hoy habló con Alemania, juntando una porción de los votos, que igual el que termina de definir la cosa es Juan Domingo Biden, como dijo Alberto Fernández. En el Fondo Monetario. Dentro del Fondo Monetario. Estos países, si le dan el ok a Alberto Fernández en el Fondo Monetario de, mira, nosotros en estos días sacamos una carta que dice que estamos negociando con vos un nuevo acuerdo, la ponemos dentro del acuerdo con el Club de París, y entonces el Club de París te va a decir, te doy un año de plazo para que me pagues, mientras vos cerrás, tenés las elecciones, metés el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahí está puesta la atención hoy del gobierno. Repito, mañana reunión de gabinete económico encabezada por el presidente de la Nación. ¿Por qué? Porque vos decís, ¿qué me importa esto? Si sube la carne, sube la leche, sube el pan, ¿para qué me hablas del Club de París que le debemos plata hace 65 años? Que me queda tan lejos, además, ¿no? Bueno, porque la lectura que hay con las cuestiones financieras es que si vos le dejás de garpar al fondo, por ejemplo en septiembre, o el fondo no te da el ok para que te pateen la guita a los europeos, en el Ministerio de Economía dicen, tengo un quilombo, se me dispara el riesgo país más todavía, se me puede despertar la brecha cambiaria, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo que el gobierno la tiene pisada,
como me pasó el año pasado, que me termina pegando en la inflación y ahí la rueda vuelve a empezar. Y sobre todo, si no termino de arreglar, dice el equipo de Martín Guzmán, y Alberto Fernández lo compra esto, si no termino de arreglar, no bajo las tasas de interés dentro del país para que las empresas tomen crédito e inviertan y me complico la recuperación de la economía, que es lo que puede dar laburo y cierta estabilidad, más allá de que te digan y podamos ganar las elecciones. Esto está definiéndose en estos días en la Casa Rosada, no sin internas. Ustedes ya vieron que hay una parte de... Pero digo, eso explica la foto que vieron y que tuvo tanto, ¿no? Entre Merkel, no sé, la damos por ahí, y Alberto, sí, y Alberto el chiste Fernández. Hoy en la Casa Rosada era, ¿sabés lo que le dijo en alemán Angela Merkel? ¿Vas a contar un chiste? Sí, dale, Garpen. Dale. Garpen. Garpen. Es alemán antiguo. Es un alemán antiguo. Con las diéresis. Garpen. ¿Cuál? Garpen. ¿Cuál es el chiste? Es que Garpen suena a alemán, ¿entendés? Y entonces... me causó tenés cero un mal día, Por favor, Mangue. El saco debe ser. No, me arruines el remate. Me causó cero... No lo entendí, después me lo explicás cuando nos vamos. Después me lo explica Agustín, perfecto. Agustín ya está siempre presto, digamos. Claro, aparte sabe alemán. Frente a mis necesidades. Javi, si te pregunto una de las provincias más díscolas, supongo que me vas a hablar de Santa Fe, y ahí quiero ir directamente donde está el gobernador Omar Perotti, porque las cosas, si bien se trató de desalinear o desacoplar de las decisiones de la Casa Rosada, la situación no estaría siendo de las mejores. El otro día hablabas de lo mal que estaban las provincias. Está Leandro Busato del otro lado, es diputado provincial en Santa Fe y encabeza el bloque del PJ. ¿Cómo estás? Buenas noches, Leandro. Hola Romina, ¿cómo te va? Un gusto. Bien, preocupados. El otro día mi colega Javier Calvo hacía una recorrida y realmente, digamos, la radiografía de Santa Fe es muy complicada, teniendo en cuenta además que hay un gobernador, no sé, lo llamo díscolo. No, yo creo que el gobernador Omar Perotti forma parte del Frente de Todos. El Frente de Todos es una coalición de gobierno que tiene distintas miradas sobre temas a veces comunes y que tiene un norte, que es básicamente poner a la Argentina de pie en un momento muy difícil del país, luego de un proceso de arrastre en términos económicos y luego de esta situación que estamos viviendo realmente angustiante. Después ahora, me parece que discutió mucho las medidas del gobierno nacional. Bueno, porque probablemente nosotros expresamos el 50% de las exportaciones de carne y probablemente el gobernador está haciendo hincapié en uno de los sectores productivos de la Argentina. De todos modos, me parece que nadie puede discutir algunas prioridades, mucho más en este momento, como es la mesa de los argentinos y las argentinas. Yo creo que Perotti no ha planteado una diferencia conceptual, sino probablemente ha hecho o ha preservado siempre la idea de que Santa Fe tiene que tener un lugar importante en la discusión de este tipo de medidas, que, insisto, para nosotros siguen siendo muy importantes en términos que garanticen claramente el precio de alimentos razonable, desacoplándolo a lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, con un proceso de liberalización de las carnes inédito, que ha llevado básicamente que paguemos en los sectores populares el mismo precio por un bife de chorizo o por un corte popular que pagan en Alemania o en Estados Unidos. Ahora, vos recién me decías, bueno, digo, en esta discusión sobre si Perotti se trató de desacoplar o no, o si no es un díscolo, me decís que no, digamos, ¿viene siguiendo los lineamientos de Alberto Fernández? Sí, sin lugar a dudas. Nosotros somos parte de una Argentina que no tiene destino si nuestra dirigencia política está ajena a lo que está ocurriendo en la calle. Yo los escuchaba cuando arrancaban ustedes, la angustia que tienen, que es propia de quien convive informativamente con este problema, con esta pandemia. Y la verdad es que la dirigencia política no puede estar ajena ni indolente a lo que ocurre en la calle. Y tenemos que dejar de alguna manera preparado nuestro campo para tener diferencias coyunturales que no permitan obstruir ni obstaculizar el fondo, que es salir adelante en un momento realmente difícil. Decís dejar las discusiones de índole política partidaria para después. Y yo creo que ningún argentino ni ninguna argentina está pendiente de los problemas de la política si los problemas de la política no se solucionan o no traen soluciones para la gente. Yo en esto quiero ser totalmente concreto. Me parece que tenemos que dejar muchas veces de mirar nuestro ombligo, acertarnos con un golpe de realidad, tener claramente a la política al servicio, en este caso el sistema sanitario y el sistema económico, y llevarle esperanza y expectativas a la sociedad argentina de que vamos a salir adelante este momento tan difícil. Y en eso no creo, salvo algunos dirigentes políticos, algunas dirigentes políticas que se han despertado de un letargo bastante llamativo, no creo que nadie esté en desacuerdo con lo que estamos planteando, ¿no?
Leandro Busato, diputado provincial en Santa Fe, jefe del bloque del PJ Santa Fe, que tenés por ahí el número de camas UTI, ocupación de camas UTI muy complicado, ¿no? 90 y pico, habían llegado a 97. Nosotros estamos prácticamente en el 100% de las camas de terapia intensiva y además hemos triplicado las camas en un año y a pesar de haber hecho un esfuerzo enorme, tenemos, por ejemplo, 4 laboratorios dedicados a realizar 6.000 hisopados diarios. Tenemos hoy 60 ambulancias de alta complejidad que el gobernador ha entregado la semana pasada. Hemos montado un hospital militar por gestión del presidente, el ministro de Defensa en la ciudad de Santa Fe. Aún así, hoy estamos con un pico de contagio que tocó los 3.500 casos el 21 de mayo y que hoy está más o menos en 2.700 personas que han dado positivo en el día de hoy. Leandro, es un número altísimo. Leandro, y tenemos que bajarlo, por eso hay que quedarse en casa, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Compartimos, por supuesto, si venís siguiendo el programa, ese es el mensaje, con un costo, por supuesto, muy alto, pero más altos son los costos de vida y esto que estás contando, 100% de ocupación en Santa Fe. Muchísimas gracias, gracias a mis compañeros. Nos volvemos a encontrar mañana es... Mañana jueves. Es jueves. Nos volvemos a encontrar mañana jueves. Gracias, Calvo, porque si no me decís a las 10, la verdad que no tengo la menor idea que hora tengo que venir. A las 10 de la noche. Muchísimas gracias.